Cursalab Podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al podcast de Cursalab. En esta edición tenemos el placer de contar con Valeria Verdeguer. ¿Así es? Verdeguer, sí. Así es, experta en recursos humanos, ya con una experiencia de ¿cuántos años? Ya casi más de 5 años. Más de 5 años de experiencia en el sector de recursos humanos, tanto en retail como en venta directa. Uh-huh. Exacto. Y de repente por ahí otras empresas que ya nos contarás dentro de poco. Así que nada, bienvenida. Gracias Gabriel. Sí, bueno, yo tengo experiencia trabajando en recursos humanos, sobre todo en la parte de capacitación, que es la parte donde me he venido desempeñando mucho más y ganando también un poco de experiencia dentro de esa área, ¿no? Sí. Y cuéntanos más o menos, ¿cuál es tu experiencia profesional? ¿En qué tipo de rubros has pasado? ¿Qué diferencia en esos rubros? Según tu... Bueno, yo trabajaba en una empresa retail, una farmacéutica, por casi 4 años. De hecho, empecé ahí toda mi línea de carrera, ya enfocada dentro de recursos humanos. Y luego empecé ya a trabajar en una empresa de venta directa, que son rubros totalmente distintos. Mientras retail es un trabajo directamente con el cliente final, con bastantes personas, porque ahí tenemos bastantes colaboradores dentro de la empresa retail. En venta directa es un negocio totalmente distinto, porque tú no solamente tienes que encantar al cliente final, sino también a la persona que termina representando tu marca, ¿no? Con el cliente final. Ok, entonces ahí la capacitación se podría decir que es doble. Exacto. Y tiene doble discurso también, ¿no? Tanto la capacitación, claro, para los que, para los que representan nuestra marca. Porque nosotros les tenemos que enseñar muchas cosas, porque ellos no necesariamente son expertos en venta, y también cómo llegar a este cliente final, ¿no? Que es un perfil totalmente distinto. Sí, y en el caso de venta directa, ¿se realiza algún tipo de selección de personal? Sí, no es una selección de personal específicamente como tal, no es que la maneja el área de recursos humanos, sino eso lo manejan los líderes que están en el campo, los líderes de venta, que obviamente conocen el campo. Nosotros un poquito les enseñamos acerca de los perfiles idóneos para esas posiciones y ellos van a ir reclutando, ¿no? Pero en realidad es masivo, entonces viene gente de todo tipo de experiencias, que han vendido antes, o gente que no conoce nada de venta, o que conoce muy poquito. Entonces nosotros estamos en capacitación, tenemos la responsabilidad de enseñarles a todos por igual y también adaptarnos a cada tipo de perfiles. Claro, y de hecho muchos de ellos deben ser part-time o para el ingreso extra. Exacto. Entonces, ¿cómo hacen para capacitar ahí? ¿Aprovechan de repente herramientas online o todavía mantienen algún tipo de...? De verdad que las herramientas online es... Yo me atrevería a decirte que lo más importante en toda la parte de capacitación. Porque la empresa en la que yo estoy son bastantes personas, ¿ya? Y cada uno tiene trabajos paralelos, o también son amas de casa, o trabajan en casa, entonces no tienen el tiempo para ir a una capacitación presencial. De hecho, en las capacitaciones presenciales que manejamos, nosotros a nivel nacional llegamos más o menos al 7%. Que para nosotros es bastante, pero el 7% es poco si lo quieres ver a nivel de capacitación general, porque no podemos llegar a todas ellas, porque tienen otros tipos de responsabilidades, otros tipos de cosas. Entonces, si nosotros no apalancamos la capacitación digital, realmente pues estaríamos teniendo un contacto cero con ellas, ¿no? Claro, y para mantener el tema de anuncios, de novedades, todo eso ya lo manejan de manera online. Y para los que pueden se van por el lado de capacitación más presencial, ¿no? Inclusive nosotros en la empresa en la que yo estoy es tan cambiante. Para nosotros no existen meses, trabajamos en ciclos que son más cortitos que un mes. De hecho, en el año tenemos 17. Entonces, eso hace que los cambios sean totalmente distintos, porque un ciclo es distinto a otro. Entonces, hay promociones diferentes, lanzamientos. Mi empresa se caracteriza en tener lanzamientos todos los ciclos, entonces hay que capacitarlas realmente más de una vez al mes. Entonces, sí es importante tenerle el apoyo de las herramientas digitales. Sí. Es básico. Y en el caso de empresas de retail, como la que tuviste, ¿no? La farmacéutica, ¿cuán difícil es llegar al público no nativo? Es bien difícil. Yo me topé, porque de hecho el área de capacitación, ¿no? Claro, el área de capacitación es
empezamos a lanzar, fuimos los pioneros en empezar toda la parte digital, que al principio la gente estaba en contra, y no solamente los trabajadores, también la gente de mismos recursos humanos que conocen el público al revés y al derecho porque han estado años en las posiciones, y teníamos este sesgo de no va a funcionar, no les va a ir tan bien, no se van a adaptar. Entonces eso a las personas que veníamos un poco con esta onda más innovadora te frenan, porque son stoppers importantes, porque es gente que a veces tiene la decisión final, ¿no? Y de hecho nosotros cuando empezamos a digitalizar a estas personas lo hicimos medio por nuestro lado, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a pedir pocos permisos y vamos a empezar a lanzarnos a la piscina y entender los resultados y empezar a convencer a estas personas. Y fue así. Entonces, tuvimos a varias personas que fueron pues nuestros impulsadores, que nos aconsejaban, que nos daban tips, que nos ayudaban, nos abrían las puertas. Entonces con ellos empezamos a trabajar, ¿no? Que fueron nuestros embajadores. Empezamos a tener buenos resultados, empezamos a tener una penetración cada vez mayor, y luego empezamos a convencer a esas otras personas que tenían más los stoppers de empezar toda la era digital, ¿no? Inclusive antes de empezar con todo esto, trabajamos con CDs, ¿no? Nosotros trabajamos con herramientas físicas, claro, eran digitales porque hacíamos un video, pero hacer un video y mandarle un CD a una persona, imagínate, o sea, es inviable, porque si queríamos actualizar la información, eso era un costo para empezar, ¿no? Enviar cada CD, mandar a hacer el CD, es mandar a hacer... Asegurarte que lo vean, no sabíamos si lo habían visto, ¿no? No se podía. Era más o menos confianza, ¿no? Y si queríamos actualizar la información, no la podíamos actualizar, teníamos que volver a mandar otro CD, entonces era prácticamente lo mismo. Y empezamos a avanzar toda esa parte de hacer las cosas digitales, hacer videos que nosotros seamos dueños de estos videos. Entonces ya podíamos actualizar la información, teníamos un seguimiento de quienes veían la capacitación, atendíamos consultas. Y también eso nos ayudó muchísimo. Porque igual siempre, de hecho, es importante no perder el tacto humano, ¿no? Que es lo que, como te mencionaba hace un rato, los no nativos, ahí es donde sienten que de repente están perdiendo un poco, ¿no? Pero yo creo que ahí tenemos que ver qué cursos se hacen presencial y qué cursos no, ¿no? Hay algunos que sí es importante hacerlos de manera presencial, sobre todo si vemos algún problema en específico, ¿no? Yo te cuento un ejemplo. Yo trabajaba con un grupo de líderes que tenían problemas, valga la redundancia, de liderazgo, no lideraban bien a sus equipos, tenían muchos faltas de gestión, de trato de personas. Entonces hacer una capacitación digital no iba a ser del todo suficiente. Entonces sí necesitábamos ir de manera presencial, hablar con ellos, detectar necesidades y hacer una intervención de capacitación mucho más grande, ¿no? Pero eso no significa que dejamos de lado la parte digital, sino que la complementamos con la parte presencial. Entonces, empezamos a hacer esta intervención utilizando ambas capacitaciones, presencial y virtual, y en las virtuales utilizábamos para poder enviar toda esta información que sea más macro, más general, mucho más específica, y eso los conectaba, porque ya no quedaba en el día lunes que fue mi capacitación y ya no te vuelvo a ver de acá a un mes, sino constantemente se iban actualizando y la información se iba quedando, ¿no? Claro, de hecho para lo online se puede aprovechar para procesos, ¿no? Para temas generales, como mencionas, temas de seguridad, que son ya protocolos que la empresa debe de seguir, mientras que el tema crítico, el tema de soft skills, todo eso sí siempre va a requerir. Aparte, me imagino complicado decirle a un líder, escúchame, tú no estás tratando bien a tu gente en un correo, y que él se sienta bien tratado. Claro, ¿no? Aparte que tú también hay que enseñarle el cómo, ¿no? No solamente es decirle, no lo estás haciendo bien, sino el rol de recursos humanos en las empresas es ayudar a esas personas, ¿no? A desarrollarlas finalmente, ¿no? Claro, y de hecho a veces se pasa por alto el sentido común y el criterio de las personas cuando casi todo el tiempo es lo menos común, el sentido común en la gente. Así es. Y hay gente que llega a ser líder solamente porque entró primero, no porque son los más antiguos. No porque lo debería hacer, ¿no? Me acuerdo en alguna experiencia laboral que yo tuve, algunos colaboradores se quejaban mucho de que no los ascendían y ascendían a otros que habían entrado meses después de ellos, pero estas personas que habían entrado meses después
estaban haciendo las cosas bien y haciéndose notar, ¿no? Eso es importante. Que era un punto que te contaba hace un rato, ¿no? Sí. Esto de la estrategia para ascender en el mundo laboral es no solamente hacer con las cosas bien y quedarte callado, sino hacer las cosas bien y registrarlas. Exacto. Para poder irte con la... Y eso también tiene mucho que ver con el marketing personal. Exacto. ¿No? Y hoy justamente apalancando el tema del marketing personal es vender tu trabajo, es que la gente lo conozca, es hacer notar y todo. Y algo importantísimo que yo he estado viendo mucho en las empresas es toda la era y la onda digital, ¿no? A veces yo escuchaba personas, y hasta ahora lo hago, y jóvenes, no tiene nada que ver con la edad, que dicen, no, yo no soy tan digital, no, esas cosas no son para mí, no me gusta postear mis cosas en Instagram, dicen ese tipo de cosas, pero el ser digital no significa que yo suba una story cada 5 minutos de mi comida, no tiene nada que ver con ser digital, es todo lo contrario, ¿no? Es la manera en que tú te educas, qué cosas publicas, porque finalmente, ¿quién no tiene a alguien en su Facebook del trabajo, de la oficina, amigos de los amigos? Entonces, uno también tiene que cuidar ese lado, que si bien es cierto, es importante mantener tu vida personal, pero hay cosas que tú no puedes publicar en tus redes. Entonces, tú puedes ser una buena persona, puedes tener muy buen trabajo, pero si empiezas a hacer ese tipo de cosas y publicarlas, eso también perjudica tu marketing personal y te va a impactar en el trabajo. Sí, de eso todas justo maneras. Es un punto interesante, porque tengo entendido que tú has trabajado en selección. También, y me gustaría, de repente, aclarar el mito de si es que la gente de selección revisa las redes sociales de lo que están postulando, ¿no? Mira, depende el puesto, depende mucho el rol. Nosotros normalmente empezamos cuando estamos en selección a ver la red por LinkedIn. Normalmente los de selección tienen en sus LinkedIn personas que conocen más por las entrevistas, pero a veces ahí conoces y linkeas con alguien que podrías conocer. Entonces eso es un factor importante, porque preguntamos mucho, ¿no? Y tú conoces a tal persona que estoy reclutando para un proceso. A mí me ha servido mucho las redes sociales también por los contactos, más que investigar a la persona de por qué, de qué cosa ha hecho, qué fotos tiene, pero sí contactos, ¿no? Y a veces tenemos amigos en común y eso también te sirve para preguntarle cómo es esa persona, y me ha pasado que me han dicho esta persona nada que ver, y en la práctica se daba, ¿no? Y uno se daba cuenta de esas cosas. Las referencias laborales también, que va mucho por ahí, ¿no? Claro, este tema de las referencias laborales, por ejemplo, cuando alguien pone, ok, mira, estas personas son mis ex jefes, primero, que no sabes si te está diciendo la verdad, ¿no? Para eso también te sirve la constancia de trabajo, pero no sé si en la constancia de trabajo te ponen quiénes. Sí te ponen quién ha sido tu jefe. Algunas empresas, Entonces te ponen, no sé, pues puede pasar que pongan ahí de repente a su primo, yo qué sé, ¿no? Y dices, sí, trabaja excelente, ¿no? Es verdad. La mejor persona. ¿Te ha pasado que, no sé si te enterabas, que el recomendado era falso o...? Mira, me ha pasado algo súper curioso. Una vez tenía que contratar a una persona. Yo no estaba del todo en la entrevista cuando la entrevisté, pero digamos pasaba varios filtros y a los demás filtros le gustaron, ¿ya? Entonces me dijeron, bueno, hay que hacer las referencias para cerrar, digamos, toda la decisión. Y yo hice las referencias y esta persona las había escrito en su currículum, ¿no? Entonces las llamo. Y la jefa que me había puesto, efectivamente había trabajado con ella, y la jefa me dijo que no la recomendaba. Entonces yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, bueno, no la recomiendo por un tema actitudinal, ¿no? Tiene actitudes que no trabaja equipo, tiene actitudes que bajan el clima laboral del área, y me dio bastante información. Entonces con eso, más mi percepción en la entrevista, fui donde el jefe, que finalmente es el que toma la decisión, porque en selección, por lo menos en las empresas en las que yo he estado, no es que tiene la última palabra, sino que la última palabra finalmente la tiene el jefe directo. Nosotros en selección decíamos, bueno, mi recomendación es esto, si no estábamos de acuerdo en el informe poníamos esa información, pero al final ellos tomaban la decisión. ¿Pero selección daba como que varias opciones? Sí, varias opciones, okay, ¿no? De estos yo te recomendaría Exacto, los asesoramos y todo. Pero finalmente ellos decían sí, no y quién va. Entonces, a este jefe yo le conté y con sus palabras tal cual me dijo, bueno, pero acá nosotros podemos enseñarle y
y le damos feedback y ya está. Entonces, y la razón era porque estaba desesperado, porque tenía esta vacante hace tiempo, no se quería quedar más tiempo solo, trabajo acumulado, y empieza la desesperación, y meto a quien sea, y ya en el camino nomás que aprenda. Pero ese puesto no creo que haya sido un puesto de low tier, ¿no? Debe haber sido un puesto mid tier como para que sea considerado como que ya, dámelo porque... Exacto. ¿no? Y ya necesitaban que entre esa persona porque ese era un hueco que se había quedado. Entonces... La desesperación hizo y tomó la decisión. Bueno, nosotros también desde Recursos Humanos dimos la recomendación, pero bueno, finalmente lo hizo. Y con el pasar del tiempo sucedió. Tal cual las referencias de esa persona. Y después empezaron a haber problemas, pero ¿por qué la contrataron? ¿Pero por qué? Y finalmente, bueno, nosotros en selección estábamos resguardados porque teníamos el informe, teníamos toda la parte que, digamos, habíamos tenido el diagnóstico previo en el proceso de selección, ¿no? Entonces, eso también es una reflexión para los líderes, inclusive para la gente de selección, ¿eh? De que no por el hecho de querer cerrar una vacante, porque eso también es parte de los indicadores de la gente que trabaja en selección, es meter a cualquier persona, porque a la hora de la hora es la reputación de la persona de selección, y es que finalmente termina siendo un trabajo aparte, malo, ¿no? Si no tomas en cuenta el trabajo de la gente de selección, entonces ¿para qué está la gente de selección? Exacto. ¿No? Y al final, como tú misma dices, se cumplió lo que habían pensado. Sí. Además, parte, justo como para linkearlo un poco con el tema de la era digital, la era digital a la hora de selección de colaboradores. Me imagino, para el tipo de puesto puede variar. Evidentemente existen plataformas como Boomerang, yo que sé, Aptitude, en la que la gente envía sus CVs, ¿no? Y la gente de selección elige, filtra, y ahí es un punto que justo conversábamos antes de empezar la grabación del podcast. ¿Qué tanto apoya o va en contra del tema de la fotografía en el CV? En los CVs. Sí. Mira, hay bastantes opiniones divididas, ¿ya? Mi opinión es que no es indispensable. Yo creo que el CV vale mucho por la forma en la que está estructurado, porque eso también demanda la estructura de la persona. Claro, ¿no? Que haya un orden. Que haya un orden. Me ha pasado, yo cuando estaba en selección he visto CVs de todo tipo, ¿no? Gente que ponía pues desordenado, ponía malas fechas, faltas ortográficas, cosas que efectivamente no pueden pasar. Desde arriba, ¿no? El selfie del Facebook lo ponen como exacto, foto. ¿No? Exacto. Por ahí los que postulan a puestos de diseñadores tienen otro tipo de perfil, más otro trabajado. tipo de CV, que también es válido, ¿no? Pero yo creo que eso dice mucho. Ahí está la experiencia laboral, están los estudios, y yo creo que eso vale más que una foto, ¿no? Porque realmente a veces las fotos nos pueden jugar en contra, ¿no? Y no necesariamente a favor o en contra, ¿no? A favor o en contra, claro. Porque a veces uno dice, no, bueno, los que son más guapos o más simpáticos, pues de todas maneras la tienen más fácil, pero no es así, general, ¿no? Que es la creencia. Mira, y también te lo cuento, a mí me pasó cuando estaba en selección, que, bueno, estábamos en una terna final y quedaban 2 personas, ¿no? Un chico y una chica. Entonces, igualito con la jefa, yo le dije, mira, los 2 son buenos porque efectivamente los 2 tenían buenas competencias, pero yo me inclino más por el chico porque tiene ABC de habilidades, ¿no? Entonces, y la jefa me dijo, mira, ¿sabes qué no? Porque es muy guapo y la verdad que acá todas son mujeres y va a alborotar mi gallinero, fueron sus palabras tal cual, entonces prefiero que entre la chica, ¿no? Entonces le dije, pero eso no es un criterio para poder tomar una decisión de quién va a trabajar. Clima, ¿no? Claro, pero ahí hay sesgos también, el sesgo de repente ella. Probablemente ella era la que se sentía más atraída. Puede ser, quién sabe. Entonces, habían sesgos de ella, habían sesgos de muchas cosas y al final le jugaron en contra. Entonces, yo creo que también hay que quitarnos nosotros esta idea de que solamente los guapos y las simpáticas les va bien. Yo creo que es indistinto. Va a depender Hoy en día contenido. Es indistinto. ¿Y cuánto crees que debería ser la extensión de un CV? Yo creo que debería llegar a la experiencia que a ti te aporte, ¿no? Por ejemplo, si
Claro, si tú entras como practicante, vas a postular como practicante, pones obviamente toda tu experiencia porque eso sirve y medimos más la responsabilidad. Pero si tú vas a postular a un puesto de jefe, que pongas tu primer trabajo, que tal vez fue en Starbucks, en el 2008. No es necesario. No, yo creo que nosotros tenemos que ahí enfocar siempre a lo que esté más adecuado al rol que queremos nosotros seguir, la línea de carrera que queremos seguir. Ok. Y a la hora de hacer capacitaciones, ¿cuál consideras que es el punto de repente de quiebre a la hora de elegir si es que, esto lo voy a hacer online o vamos a invertir en una plataforma o esto lo vamos a seguir haciendo? De repente es lo que habíamos conversado hace un rato o algún punto distinto. Sí, yo creo que es eso y también es el público, ¿no? No me pasaba que cuando entras a hablar toda la parte digital hay gente que lo toma muy bien, pero hay gente que todavía dice no, acá la gente no sabe, todavía le cuesta, entonces inclusive poder empezar una transformación digital poco a poco también, ¿no? Tal vez hay cosas que podemos hacer presencial este año, ¿no? Y empezar a sembrar ahí, mira, el próximo año va a ser digital por estos motivos, empezar a capacitar de manera presencial el uso de la plataforma, ¿no? Si la gente todavía le cuesta, bueno, entonces esa capacitación la hacemos presencial, invierto plata, tiempo, recursos, pero les enseño a usar la aplicación, cosa que ya no van a tener excusa de decir no sé cómo usar, no sé dónde entrar, porque me pasaba de todo. Claro. ¿No? Y aparte te pueden dar 1000 excusas también, ¿no? Sí. No, nunca tengo internet o yo qué sé. 1000 excusas. Cualquier cosa por ahí. Sí, es cierto. Luego también, ¿hasta qué punto tú crees que la selección online debería de ser ocupada? Me refiero a, el punto más clásico es la recepción de CVs, es evidente. Todo el mundo manda ahora por internet, por páginas, ¿no? A convocatorias. Luego ustedes realizan, me imagino, un filtro de esos CVs. Luego, ¿alguna vez han realizado de repente un tipo streaming para entrevistar? Sí, eso sucede. Para evitar temas de, no sé, de uso de salas, yo qué sé, algo así. Eso sucede con empresas transnacionales, normalmente. Hay empresas que están fuera y empiezan a abrir la sucursal acá en Perú. Entonces, a veces no tienen la facilidad de venir. Y empieza una entrevista, a través de streaming, de videos, selección a través de ese medio, que está bueno, son herramientas que realmente te sirven. Pero sí considero que por lo menos una debería ser presencial. Por lo menos hay cosas una o la última. Claro, ¿no? La última, por ahí, porque hay cosas que sí las detectas de manera presencial que son importantes, como la afinidad también, ¿no? Sí, claro, y me imagino también es vital que el jefe directo esté por lo menos en la última entrevista, ¿no? Porque tiene que ver cómo es que se va a llevar con esta persona. Exacto. Y ver cómo se desenvuelve, si realmente hace fit con ellos, con el equipo. Entonces sí, a mí me parece que está súper bien. ¿Qué opinas del tema de selección de personal en la que la entrevista, una de las primeras entrevistas, se realiza de manera grupal? O sea, porque he escuchado que hay varias empresas que lo realizan. Acá nosotros en Cusalab también lo hemos hecho así. Entonces, más o menos, ¿cuál es tu idea detrás de eso? Mira, a mí me ha sumado muchísimo todas las veces que yo he trabajado de manera grupal. Hay cosas que no las ves en una entrevista individual, que sí las ves en una entrevista grupal, porque al principio hay mucha deseabilidad, ¿no? Sí. Es parte del ser humano, entonces uno es como bien formal, ¿no? Bien derechito, que la ropita, que claro, ¿no? El saludar a todo el mundo, entonces que está bien, ¿no? Es parte de todo el mundo, hemos hecho eso, pero cuando empiezas a tener la interacción con otros, te das cuenta de cosas y a veces te olvidas que estás en ese espacio, ¿no? A mí me ha pasado una vez que estábamos en una dinámica, en grupos, y tenían que tomar una decisión en equipo, ¿no? Era un caso bastante simple y tenían que tomar una decisión en consenso, ¿no? Y obviamente siempre aparecen otras aristas, hay gente que debate, hasta ahí no hay problema. Y eso también me ayuda a mí a ver los que se quedan callados, y a mí no es que me llame la atención el que más habla, eso también es otra de los mitos, ¿no? Tengo que hablar toda la entrevista. Tengo que hablar primero. No, eso es totalmente falso, porque alguien que hable y no tenga argumentos sólidos,
tampoco me sirve. Entonces, tiene que ser alguien que puede decirte 4 palabras, pero que esas 4 palabras pues sean realmente argumentos sólidos y contundentes. Entonces, bueno, estábamos en este espacio y esta persona, que era un candidato, empezó a alzar un poquito la voz, ¿no? Y decía, ¿pero por qué? Pero yo quiero esto, pero no sé, hasta que se paró y tiró el lapicero, así, ¡za! A la mesa, y se molestó. Entonces, claro, obviamente toda la gente se quedó petrificada, igual que yo. Entonces le dije, tranquilízate, estamos acá en un proceso. Obviamente yo también guardando la compostura del caso. Entonces le decía, no, tranquilo, mira, toma asiento, terminen el caso, tomen la decisión y todo. Evidentemente no pasó a la siguiente etapa, pero son cosas que se ven en un espacio así, porque ya se pierde un poquito el que yo te estoy observando, ¿no? Sí. Entonces sí, son muy, muy buenas. Y de hecho también hay que tener mucho cuidado con verte reflejado en los candidatos, ¿no? De repente tú sientes que un candidato está teniendo una actitud que en realidad no está teniendo, sino eres tú el que lo está viendo así, ¿no? Sí, y existe la afinidad también con la gente que trabaja en selección, porque claro, uno finalmente tiene un círculo, tiene un estilo de vida, las cosas que te gustan. Entonces si tú conoces a alguien que está en ese proceso y que se parece a ti en ese aspecto, obviamente vas a tirar más por esa persona, ¿no? Vas a decir, oye, pero ¿sabes qué? Esta me cae bien, me cae mejor, pero ahí también está en la formalidad de que nosotros identifiquemos cuando están apareciendo estos sesgos o estas preferencias y bloquearlas, ¿no? Ok, claro. Bueno, ya para ir cerrando el podcast, no sé, me gustaría que me dieras algún consejo para mejorar procesos en este tiempo de la era digital, en las capacitaciones o en la selección, que también has trabajado bastante. 1 o 2 consejos básicos que tú consideres necesarios. Mira, lo primero y lo más importante es que nosotros, que la gente que trabaja en capacitación, dejemos de tener los sesgos de ellos no lo saben, ellos no lo pueden hacer, porque ahora todo el mundo tiene celulares. Todo el mundo tiene celulares con Facebook. Todo el mundo tiene su Facebook. Ya, tal vez no tienes el celular, pero tienes el Facebook en la computadora de tu prima. Entonces, eso hay que quitarnos ese sesgo. Y segundo, es que las empresas también tienen que dar el tiempo de la curva de aprendizaje a estas personas que tal vez les cuesta un poquito más adaptarse, otras que ya más o menos que nacen con la digitalización, pero a estas que no, entenderlas y darles también el proceso de aprendizaje para que puedan adaptarse. Ya si en el camino se ven que ellas ya, a pesar de eso, no desean adaptarse, bueno, ya se tomarán otras acciones, ¿no? Pero sí darles ese chance. Perfecto. Bueno, Valeria, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición del podcast. Muy interesante la conversación. Muchas gracias a ti. Y bueno, nada, no se olviden por favor de darle like si les gustó, suscribirse y darle a la campanita acá abajito en la descripción. Chao. Gracias, chao.